Listo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos reunidos hoy día para poder desarrollar el tema respecto al curso Comportamiento Organizacional. El tema en específico que vamos a desarrollar esta tarde es Desarrollo Organizacional de la Universidad y su impacto en la sociedad peruana. Para ello hemos invitado al especialista y experto en gestión pública, el señor Cristian Pacheco Castillo. Cristian, como les había comentado, es experto en gestión pública, tiene experiencia además en dirección de proyectos y en educación superior. Cuenta con una maestría en gestión pública por la Universidad Peruana de Ciencias. Está certificado también como MP por el Project Management Institute y además está certificado en gerencia estratégica del Estado por la Universidad Politécnica de Cataluña. Actualmente es director general de Educación Técnica Productiva y Superior Tecnológica y Artística y es responsable del proyecto de apoyo a la formación profesional para la inserción laboral en el Perú, por sus siglas APROLAB 2. Es exdirector de Políticas de Educación Superior Universitaria del Minedu. Se ha desempeñado profesionalmente en la SUNEDU y en la presidencia del Consejo de Ministros, Jurado Nacional de Elecciones, en la Universidad Nacional de Ingeniería. Bienvenido, Cristian, esta tarde. Gracias por acompañarnos. Nada, gracias a ustedes por la invitación, para servirlos. Cristian, queremos abordar directamente el tema de esta breve entrevista. Habíamos comentado que tiene como tema principal el desarrollo organizacional de la universidad y su impacto en la sociedad peruana. Cuéntanos, por favor, ¿qué nos podrías comentar? ¿Qué ha sucedido con las universidades en el Perú en los últimos 5 o 10 años? Bueno, gracias José, gracias a todos. Sí, bueno, la universidad es un factor importante dentro de la sociedad, digamos, es una institución de mucha importancia, ¿no? Lo es en todos los países del mundo, ¿no? En el país estábamos pasando por una grave crisis de credibilidad de la universidad pública y privada, y el 2014, cuando inicia el proceso de reforma, encontramos una universidad que no cumplía, digamos, las funciones centrales que tiene, ¿no? La primera, que es formar profesionales; la segunda, que es desarrollar investigación; la tercera, que es perfeccionar, digamos, la formación de los jóvenes a través de programas de extensión; y lo cuarto es digamos, la extensión y la proyección en general, es decir, el involucramiento con la sociedad que tiene que tener la universidad y presentar, digamos, respuestas a esa problemática, ¿no? Entonces, la universidad pasaba por una crisis muy severa y había que sacudirla un poco, digamos, establecer desde el Estado, digamos, una serie de obligaciones para la universidad, ¿no? La universidad pública estaba abandonada por décadas, y bueno, ya hablaremos en algunos minutos de qué problemas exactamente tenía, pero mientras la universidad pública estaba abandonada por el Estado, teníamos una universidad privada que crecía muchísimo, pero en ambos casos sin ningún tipo de calidad, a pesar de que había, digamos, una demanda enorme de educación superior universitaria. Nuestras universidades crecían sin mayor calidad y sin pertinencia. Gracias, Cristian, por esta pequeña introducción sobre nuestro tema que vamos a abordar. Le quiero dar pase a la señorita Caterín Peña para poder empezar esta entrevista y poder ahondar en los diversos temas respecto al rol de la universidad en el Perú en los últimos años. Sí, adelante, por favor. Gracias, José. Buenas tardes, Cristian. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Sabemos que en los últimos 20 años se han creado aproximadamente 40 universidades. Como consecuencia de ello, en el 2018 se decretó la Ley 30759, la cual establece que no se creen más universidades por un periodo de 2 años hasta culminar con la evaluación de calidad de las 145 universidades existentes. ¿Cuáles consideras, Cristian, que son los factores que han influido en la creación de las universidades en el Perú? Sí, mira, en realidad el país sí tiene un problema de acceso a la educación superior, es decir, hay una necesidad de los chicos que terminan de la secundaria de continuar con sus estudios,
Solo para darles un dato, 3 de cada 10 chicos que salen de secundaria ingresan a la educación superior, y si se ubican en el quintil de mayor pobreza, solamente 1 de cada 5 transita a la educación superior, mientras que el quintil más alto, 1 de cada 2. Entonces, en realidad sí hay una oferta bastante limitada de educación superior. El tema es que cuando se establece esta liberación de la inversión privada en la educación, se logró que efectivamente crecieran muchísimo las universidades privadas. El tema es que hay un crecimiento desproporcionado, sin cuidado por la calidad, ofreciendo a los chicos grados y títulos a un bajo costo, pero dejando a estos chicos también en una situación de subempleo. En el país tenemos un 20% de subempleo profesional, es decir, chicos que acaban la universidad y no están en posibilidad de hacer un trabajo, digamos, relacionado con lo que han estudiado, ¿no? Pero por el lado de la universidad pública también hubo un crecimiento, pero básicamente con una variable política, ¿no? Es una demanda, digamos, de los gobiernos locales y los gobiernos regionales de crear impulsivamente universidades que no tenían presupuesto propio, que no tenían infraestructura, que no tenían los docentes necesarios. Entonces teníamos un crecimiento de lo público y privado, de lo privado mucho más agresivo, pero sin asegurar condiciones de calidad y pertinencia, ¿no? Entonces, el país necesita avanzar a un crecimiento de oferta, pero asegurando que ese crecimiento significa una educación de calidad. Cristian, ¿y usted cree que esta ley debió prorrogarse durante más tiempo? En realidad creemos que sí, porque aun cuando existe este problema que les he señalado de acceso, esto puede ser cubierto en este momento con el crecimiento de las universidades que ya se encuentran licenciadas por SUNEDU a través de la creación de filiales, de locales, de nuevo programa de estudio. Es decir, no vamos a parar, digamos, de tratar de resolver el tema de acceso en el país, pero con universidades que han acreditado condiciones básicas de calidad como mínimo, ¿no? No sería conveniente para el país crecer a costa de nuevas universidades públicas que significan grandes recursos para el Estado, o a través de universidades privadas que no estarían asegurando condiciones básicas de calidad. Pensaría que en 2 o 3 años podríamos tener esta apertura para que aparezcan nuevas universidades. Gracias, Cristian. Doy paso a mi Adelante. compañera Clea para que continúe con las preguntas. Cristian, sí, como parte de la evaluación de la calidad que acabas de mencionar, realizada en las universidades, ¿se han considerado las facilidades necesarias para afrontar ahora lo que estamos viviendo, la actual pandemia? Y además, ¿qué otros factores tú consideras como parte de la evaluación de la calidad que han considerado, que han influido el del entorno? Bueno, ya les comentaba el tema de la del problema del subempleo que hay en el país. La pandemia lo que ha generado también es una condición de desempleo bastante agresiva, y el impacto que ha habido sobre las universidades es una deserción importante de los chicos, porque justamente los chicos en este momento no están en capacidad de tener un empleo y poder pagar sus estudios. Entonces, la deserción en el ámbito público está alrededor del 15-18%, en el caso del privado podría estar entre el 25 y 30%, que es una deserción brutal. Entonces, lo que se ha estado haciendo es primero que existan condiciones, digamos, de seguridad en las instituciones, evitar, digamos, nuevos contagios, evitar que haya algún tipo de control en la salud de las personas de la comunidad universitaria, pero al mismo tiempo había la necesidad de sostener el servicio. No se podían parar, digamos, las clases en las universidades, y lo que se ha buscado es migrar de manera abrupta a un servicio no presencial. No todas las universidades están en capacidad de pasar rápidamente un servicio no presencial. Probablemente universidades privadas grandes o universidades públicas con capacidad han podido lograr esta migración rápida, pero en el caso de la mayoría han tenido dificultades, digamos, enormes, ¿no? Yo creo que el reto que tiene en este momento el país respecto a la pandemia y a futuros eventos que paralicen las condiciones de presencialidad o que afecten estas condiciones de presencialidad es que podamos optar realmente por modalidades semipresenciales y virtuales en las universidades, y que efectivamente las universidades tengan capacidad de poder dictar este tipo de programas. Claramente hay carreras con mayor dificultad. Si nos imaginamos, por ejemplo, la formación de un ingeniero civil o de un médico, en condiciones virtuales podría
digamos, tener unas complicaciones importantes, porque en este caso estas carreras requieren, digamos, un contacto directo, en el caso de los ingenieros, con los materiales de fabricación, con los procesos de construcción de infraestructura, y en el caso de medicina, claramente el contacto con las personas para poder efectivamente aplicar tratamientos y demás. Pero creo que es un reto que tiene que tiene el mundo en este momento, que es para pasar a un tipo de educación que utilice la tecnología como base para poder seguir desarrollando competencias en los jóvenes. Ok, Cristian, muchas gracias. Gracias. César, nos corresponde, por favor, que nos acompañes en esta ronda de preguntas. Te invito, por favor, a desactivar tu micro para poder escucharte y que Cristian pueda atender tus consultas. Cristian, buenas tardes. César Reate. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, César? Qué gusto. Cristian, como parte de la evaluación de calidad realizada en las universidades, ¿se han considerado las facilidades necesarias para afrontar la actual pandemia COVID-19? ¿Qué otros factores se deben considerar como parte de la evaluación de calidad a las universidades, considerando el entorno actual? Sí, mira, el modelo... Sí, por favor. Adelante, Cristian, a ver si nos ayudas a reforzar. El modelo de licenciamiento que en este momento se encuentra vigente es un modelo de licenciamiento previo a la pandemia, ¿no? Porque ya la primera ronda de evaluación de condiciones básicas de las universidades ha prácticamente concluido. Entiendo que a SUNEDU solamente le quedan 2 universidades. Es una pública, Ciro Alegría en Huamachuco, y la Universidad de Los Ángeles de Chimbote, que ha tenido un proceso de fusión, pero que en ese momento parece que tiene algún tipo de problema legal con la universidad que lo había absorbido. Entonces lo que está pasando en este momento es una demanda de las universidades hacia la SUNEDU de que puedan aprobarles modificatorias de licencia para habilitar una formación en modalidades alternativas como la semipresencialidad y virtualidad. Entonces lo que está haciendo ahorita SUNEDU es hacer no solamente modificaciones en el modelo vigente, sino que acaba de aprobar una serie de criterios del servicio no presencial para que las universidades efectivamente puedan saber qué elementos asegura un servicio no presencial, porque recuerden que no solamente se trata con tener una plataforma para dictar las clases, significa de que hay que adaptar las evaluaciones de los docentes, hay que adaptar los contenidos, hay que tener cursos, digamos, virtualizados, ¿no? Hay que tener la capacidad de asegurar, digamos, el desarrollo de competencias de los estudiantes y principalmente, y eso tiene que ver con la parte evaluativa, asegurar la identidad de los chicos, ¿no? Asegurar que quien tienes detrás de un computador es exactamente la persona que se está formando y no otra, ¿no? Gracias, Cristian. Continuemos, por favor, chicos, con la siguiente pregunta. Sí, Cristian. Referente a lo que acabas de comentar, ¿existe algún criterio que se estableció por la SUNEDU con relación a las mallas curriculares de las universidades, digamos, para generar un balance entre el desarrollo de los conocimientos técnicos y habilidades blandas de lo que se requiere para afrontar ahora este tema de liderazgo e inteligencia emocional? Mira, tu pregunta parece una pregunta sencilla, pero reviste una complejidad importante. Mira, la ley universitaria y asimismo la ley de institutos, por ejemplo, reconocen en las instituciones de educación superior una autonomía académica. Es decir, se le da la libertad para que ellos puedan establecer sus programas de estudio, establecer los contenidos, la forma en que desarrollan competencias los chicos. Claramente la ley universitaria y la ley de institutos establece algunas reglas generales, ¿no? Por ejemplo, la proporción de cursos básicos con cursos de especialidad, la equivalencia de horas con creditaje, pero sí se le da un margen importante a las instituciones que definan, digamos, cómo deben formar a los chicos. Entonces eso tiene su parte buena, porque efectivamente nadie se inmiscuye, digamos, en la forma en la que se forman a los chicos, pero por el otro lado también si no tienes instituciones fuertes, pueden estar tomando decisiones pedagógicas muy malas. Y lo que tú mencionas es un tema importante, ¿no? Porque efectivamente a veces hay una preocupación desmedida por formar en habilidades más duras, digamos, más hard, y descuidar habilidades blandas que para el desempeño laboral, y sobre todo cuando uno asciende a posiciones más de responsabilidad, responsabilidades directivas, resultan fundamentales. Pero también te digo que pasa el otro lado, que hay universidades que orientan su formación más bien a un desarrollo más en lo blando, y cuando se tienen que resolver problemas estructurales en las que se requiera un enfoque de procesos, un enfoque matricial, basado en ciencias exactas,
ahí también existe un problema. Entonces, creo que el reto que tienen las universidades es encontrar un equilibrio, ¿no? Un equilibrio adecuado, dependiendo también del tipo de formación. Claramente, formar a un filósofo es distinto que formar a un ingeniero mecatrónico. Entonces, la SUNEDU no tiene necesariamente unos criterios de determinar cuánto deberían dedicarle a desarrollar habilidades blandas o demás, pero efectivamente sí es una preocupación y entendemos que en esta ruta de mejora que están siguiendo las universidades, porque las universidades que tenemos ahora son claramente mucho mejores a las que teníamos en 2014, entenderíamos que ellos van a comenzar a tomar decisiones un poco más razonables y que efectivamente puedan comenzar a preocuparse por desarrollar algunas habilidades blandas que son las que les preocupan a ustedes y que también son importantes las desarrollen los profesores, porque digamos, la universidad puede asumir que efectivamente necesita formar chicos con más habilidades blandas, pero si los profesores no están en la capacidad de por lo menos conducir un proceso sobre esas habilidades blandas, digamos, igual estamos en un problema. Entonces, el factor docente es un factor determinante para cambiar un poco esta lógica del proceso de enseñanza en las universidades, ¿no? Entonces, en base a lo que comentas, podemos decir que las universidades gozan con autonomía académica, que no se puede establecer ese punto. Efectivamente, ¿no? La SUNEDU no podría decirle a la Universidad de Ingeniería, por ejemplo, que es donde yo estudié, me parece que los chicos no hablan mucho, ¿no? No se comunican mucho, no les falta habilidades de liderazgo y por tanto deberían incorporar más contenidos. No podría decírselo a la Universidad de Ingeniería, ¿no? O probablemente a una universidad, digamos, de una universidad privada con fines de lucro y que probablemente más bien tiene una necesidad de ir sacando profesionales rápidamente, tampoco podría decirle, oye, necesitamos que te preocupes más por las matemáticas, por cursos más de fondo, ¿no? Tampoco podría decírselo, ¿no? En este momento el modelo que se tiene es dejar que las universidades tomen las mejores decisiones, aun cuando hay programas de estudio que pueden seguir estándares internacionales, por ejemplo, carreras como medicina o ingeniería civil, tienen, digamos, marcos formativos internacionales. Entonces, perfectamente también una universidad podría apoyarse en esos estándares para poder mejorar sus programas curriculares. Es una manera de hacerlo también en muchos programas de estudio, sobre todo en aquellos que son muy importantes globalmente, ¿no? Medicina, ingeniería civil son claramente carreras importantísimas para cualquier sociedad, ¿no? Ok, Cristian, gracias. Gracias a ti. Cristian, continuando en la misma línea, en tu opinión, ¿cuáles son las habilidades blandas principales que se deberían cultivar o desarrollar los profesionales del futuro? Mira, digamos, se ha hablado tanto sobre la necesidad de habilidades blandas y claramente te podría repetir las que repite todo el mundo: comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, trabajo bajo presión, capacidad para planificar, organizar, seguir. Creo que claramente son las más importantes. Sin embargo, hay que también explicar que el desarrollo de ese tipo de competencias o habilidades blandas resulta altamente compleja, ¿no? Muchas veces pensamos que ese tipo de habilidades pasa por leer un libro sobre liderazgo o pasa por leer un libro sobre comunicación. En realidad yo estoy convencido que ese tipo de habilidades, como también las habilidades, digamos, más duras, requieren exponer a la persona a ese tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, yo en la Universidad de Ingeniería participaba de actividades, digamos, extracurriculares como resultado de mi autoevaluación, de darme cuenta que me faltaban desarrollar otro tipo de habilidades y, digamos, buscaba exponerme a ese tipo de retos, ¿no? Estar en un espacio donde tenga que conducir un equipo, estar en un espacio donde tenga que planificar un trabajo, estar en un espacio donde esté obligado a comunicarme verbalmente y por escrito. Creo que es algo que se necesita hacer. Creo que hemos confundido el tema y pensamos que basta con que los chicos empiecen a leer un libro sobre liderazgo, sobre trabajo en equipo para comenzar a hacerlo, ¿no? Creo que hay que confrontar a los chicos ese tipo de espacios y guiar cómo tiene que ser este proceso. En mi caso, y creo que es la mejor forma de decirlo, eso me ha servido, o sea, exponerme, digamos, permanentemente a este tipo de retos, dado que la universidad no necesariamente tenía estos espacios para desarrollar esas habilidades, me ha servido muchísimo, ¿no? Así que yo creo que efectivamente tiene que haber una apuesta más allá de la lectura de libros y demás, o recomendaciones, que los chicos se expongan a actividades que les permite efectivamente desarrollar este tipo de habilidades blandas, que además están condicionadas también por lo bien o mal que haya sido tu formación previa a la universidad, ¿no?
creo que la educación básica también es fundamental para que los chicos lleguen con muchos elementos más al proceso formativo universitario, ¿no? Coincidimos, coincidimos. Gracias, Cristian. Gracias a ti. Bien, Cristian, muchas gracias. Antes de pasar a estas dos últimas preguntas, estamos actualmente pues en tiempos de cambio, ¿no? Incluso con este periodo de pandemia, este entendimiento del cambio ha sufrido, pues, ha generado aceleramiento de muchos procesos, ¿no? En torno a este tema, la gestión de cambio en las organizaciones y en específico a las universidades, quería hacer la siguiente consulta. Como parte del proceso de licenciamiento en el que tú has estado involucrado directamente, se realiza la identificación de brechas, cuáles deben ser subsanadas mediante un plan de adecuación. ¿Qué consideraciones debe tener, por tu opinión, un plan de adecuación para asegurar que las universidades realicen una adecuada gestión de cambio, un adecuado proceso de adaptación? Y bueno, es una buena pregunta, José. El plan de adecuación, para quienes no lo conocen, era un instrumento que tenía SUNEDO dentro del proceso de licenciamiento para darle una oportunidad a la universidad para que pueda resolver sus problemas internos y efectivamente pueda asegurar que tiene condiciones básicas de obtener una licencia. Pero yo les diría que en realidad creo que el principal momento de la reforma, más allá del licenciamiento que ha sido importante y que probablemente es la que se ha publicitado y ha sido más visible para todos nosotros como ciudadanos, es que cuando se aprueba la ley universitaria, exigió a las universidades que cambien de autoridades, ¿no? Que cambien de autoridades y que la elección de esas autoridades sea una elección democrática en la que participen no solamente los profesores como era antes, sino también los estudiantes. Y eso creo que también rompe de alguna manera esta situación más política, digamos, que hace que se escojan a las autoridades, digamos, de una manera poco transparente, ¿no? Lo otro, efectivamente, ha sido exponerlas a un proceso de licenciamiento, decirle a la universidad que si no obtiene una licencia, voy a denegarte esa solicitud y vas a pasar un proceso de cese, con lo cual en algunos años vas a salir del sistema, y por tanto eso constituye un reto, y algunos incluso lo pueden leer como una amenaza, digamos, de efectivamente salir del sistema, ¿no? Yo creo que los otros dos elementos son, por un lado, la apuesta del Ministerio de Educación por fomentar la calidad dentro de la universidad y ayudar a mejorar su equipamiento, su infraestructura, mejorar las remuneraciones de los docentes, muchas cosas que se han hecho. Y lo cuarto es supervisar el funcionamiento de la universidad. Que la universidad, a diferencia de como estaba antes del 2014, donde no se sentía observada, ni supervisada, ni vigilada, en este momento es consciente que la SUNEDO está mirando qué tan bien o qué tan mal hacen las cosas. Entonces, para completar la respuesta a tu pregunta, José, es que los planes de adecuación de las universidades, cuando estas universidades tenían problemas estructurales, y cuando me refiero a problemas estructurales son problemas de organización, problemas de gobierno, problemas de planificación, problemas de capital humano, realmente los planes de adecuación por el poco tiempo que se tenía para ejecutarlo, a una universidad con muchos problemas no le iba a alcanzar ese tiempo. Pero a universidades que tomaron decisiones anticipadas desde 2014, mejorando su organización, preocupándose por la calidad, capacitando a sus docentes, a sus directivos, claramente cuando se han enfrentado a un plan de adecuación es porque sus brechas ya eran menores y con el plan de adecuación han podido obtener su licencia, ¿no? Pero las universidades que no se han licenciado, que como ustedes saben es un tercio del sistema, en el país teníamos casi 150 universidades y ahora nos estamos quedando solo con 100, lo cual es una brutalidad. No hay un caso en el mundo donde se reduzca un sistema universitario de manera tan agresiva. Digamos, es porque realmente nuestro sistema tenía problemas muy de fondo y son las razones por las cuales están fuera del sistema, ¿no? No se han denegado universidades por problemas, como se ha dicho en algún momento, de un formato que estuvo mal entregado, por un documento que no leyó la SUNEDU, sino básicamente porque nuestra universidad pública tenía problemas fuertes de organización, de cultura, de capital humano, de planificación, problemas serios que efectivamente no la ponen en un escenario de brindar una educación de calidad, ¿no? Cristian, por último, nos has comentado esta reducción de un universo inicial de universidades de más de 140 a un universo cercano a las 100 universidades en el Perú como un fenómeno único en el mundo. Esa es la parte donde ha habido pues, recortes y ajustes, ¿no? ¿Nos puedes comentar del otro lado?
entre los principales casos de éxito, por ejemplo. ¿Qué nos podrías comentar sobre los principales casos de éxito en este proceso de adecuación, de licenciamiento de la universidad en el Perú? Yo creo que podría situar como principales casos de éxito las universidades públicas, universidades como San Agustín de Arequipa, que es una universidad que ha obtenido una licencia de 10 años y que ha trabajado muchísimo durante 4 o 5 años mejorando su investigación. Ahora es una universidad que se encuentra dentro de las 6 u 8 universidades que más investigan en este país, ¿no? Puedo contarles el caso de, por ejemplo, la Universidad Federico Villarreal, que era una universidad que estaba en problemas bastante serios para obtener una licencia. Realmente, incluso en algún momento sus posibilidades eran bien bajas, pero tomaron decisiones bien importantes como deshacerse de programas de pregrado a distancia que pues, eran muy malos, o de maestrías y doctorados que estaban construidos solamente para ganar dinero. O sea, tuvieron que hacer, digamos, tomar decisiones bien de fondo si querían obtener una licencia, ¿no? Y de repente, por contar algún caso de alguna universidad privada, de repente universidades como la Norbert Wiener, que también una universidad que pasaba por problemas de gestión, digamos, venían de una gestión bien complicada, pero la nueva administración decidió tomar decisiones también de fondo, y una universidad que en algún momento se tenía una perspectiva casi negativa, pero trabajaron duro durante unos buenos meses y creo que también obtuvieron una licencia. También creo que podría mencionar incluso la Universidad César Vallejo, que es una universidad que en su momento pues estuvo altamente cuestionada y que en su momento obtuvo una licencia institucional. Mucha gente decía, ¿cómo es que una universidad que fue cuestionada durante tanto tiempo ha sido licenciada? Pero lo que tengo que explicar es que la César Vallejo desarrolló una serie de acciones muy de fondo, pasando por el cambio de su consejo directivo, inyectar millones de soles en mejorar su infraestructura, su equipamiento y incorporar docentes de mayor calidad. Entonces yo creo que ante la posibilidad real que vislumbraron las universidades de que efectivamente la SUNEDU podía cerrarlas, muchas apuraron sus decisiones y empezaron a hacerlas, ¿no? Las que pensaron que SUNEDU nunca iba a tomar una decisión de ese tamaño, se confiaron y cuando quisieron hacerlo ya no llegaron. Pero creo que esas universidades, le podría contar, José, que son universidades, ojo que no he mencionado las universidades más importantes de ese país, se trata de mencionar universidades que han estado, digamos, en esta duda de licenciarse o no, porque de casos, digamos, de buenas universidades, podría hablar de la Universidad Católica, claramente podría hablar de la Universidad UTEC, podría hablar de la Universidad San Marcos, de la Ingeniería, que son claramente buenas universidades y cuyo trabajo para licenciarse ha sido claramente menor porque ya estaban haciendo las cosas más o menos bien desde hace varios años, ¿no? Bien, Cristian, te queremos agradecer a nombre de los participantes de este grupo de maestría por este tiempo, por este compartir de experiencias. Entiendo y conozco por la amistad que nos une las diferentes etapas que han tenido este proceso, ¿no? Entiendo que te deja mucha satisfacción haber colaborado con la educación, que es algo que por tu perfil es fácil notar que es algo que disfrutas hacer. No sé si nos quieres hacer algún comentario final para poder cerrar este compartir, esta entrevista y cerrar este tema, como te vengo comentando. Sí, sí, bueno, nuevamente agradecerles por la invitación. He pasado unos momentos interesantes, muy gratos conversando con ustedes, pero sí decirles de que en realidad, si nos aislamos del ámbito universitario y nos ubicamos en cualquier tipo de institución, creo que es fundamental que las organizaciones, digamos, tengan una buena estructura de gobierno, sea cual fuere, pública o privada. Es muy importante, digamos, que existan procesos claros en las organizaciones. Es muy importante asegurar el capital humano a nivel directivo, a nivel operativo, ¿no? Es bien importante que exista una dinámica de gestión que involucre planificar, ejecutar, evaluar, ¿no? Mejorar el famoso ciclo de Deming, que creo que se aplica en todos los casos. Y bueno, no es efectivamente un tema sencillo, es un tema complejo para quienes conducen una organización. Ya concretamente en el caso de la universidad, yo diría que hemos mejorado mucho en los últimos 5 o 6 años, pero el camino todavía es largo. No tenemos la educación todavía que quisiéramos, que nos permita competir con países cercanos como Colombia, México, Chile, por poner los casos, digamos, geográficamente o con
una cultura similar a la nuestra, y claro que estamos muchísimo más lejos de alcanzar los rankings internacionales y poder siquiera asomar y competir con universidades de los Estados Unidos, Inglaterra, la India, Finlandia o cualquier otro país del primer mundo, ¿no? Así que queda mucho por hacer, pero claro, felicitarlos a ustedes por su esfuerzo, por su trabajo, y creo que esto suma para tener mejores profesionales en el país y que nuestras empresas y el Estado funcionen mejor. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Gracias, Gracias a Cristian. ustedes. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.